Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Para los que no me conocéis, soy Marta, coach profesional especializada en acompañar a personas que han estado en relaciones con personalidades narcisistas, psicopáticas y manipuladoras. Nuestra protagonista de hoy conoció al hombre de su vida, a su alma gemela. Coincidía en absolutamente todo con ella. Era el hombre perfecto. No se dio cuenta y ya estaba en una relación de pareja con esta persona. De repente se encontraba conviviendo con él. Todo iba muy deprisa. Y de repente todo su mundo giraba alrededor de este personaje. Y de una forma muy sutil, casi imperceptible, ese maravilloso personaje, esa maravillosa pareja, ese hombre ideal, se transforma en otra persona. ¿Os suena? Bien, nuestro testimonio de hoy es una valiente mujer con una gran empatía y antes de conocer a este personaje, ella tenía una buena autoestima y hoy va a compartir con la comunidad TAE no solo esa experiencia con esa expareja narcisista, sino todo lo que ella ha logrado aprender después de conocer que existía este tipo de abuso. Así que os recomiendo que no os lo perdáis. Os recuerdo que si necesitáis ayuda profesional podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a comunidadtae@gmail.com para pedir una consulta privada online. El testimonio de Jenny nos ayudará a ver muchísimas banderas rojas y muchísimas de las técnicas de manipulación y también el poder entender el por qué la víctima queda paralizada en esa indefensión aprendida, muy confundida con esa disonancia cognitiva y esos refuerzos intermitentes, y explicaremos y analizaremos el por qué a las víctimas les cuesta tanto escapar o salir de estos ciclos abusivos y salir de toda esta distorsión. Si te sientes identificado o identificada con esto que estoy comentando, por favor suscríbete al canal, donde aprendemos sobre un tema de salud pública tan importante y del que tan poco se habla. Como novedades en la comunidad TAE, os quería comentar que aparte de estas entrevistas compartidas, voy a pediros vuestra colaboración por si queréis empezar a enviar vuestros testimonios, los que queráis, en un formato de vídeo de una duración máxima de 1 hora. Puede ser con vuestro nombre o con otro nombre si queréis manteneros en el anonimato. Yo misma edito los vídeos, así que podéis enviarme este vídeo y si queréis manteneros en el anonimato, pues sin ningún problema. Y esto os lo digo porque es complicado el hacer una entrevista cada semana, editarla y publicarla. Es mucho trabajo. Así que vamos a intentar compaginar estas entrevistas compartidas con esta que me podáis enviar vía email. Lo podéis hacer en la dirección de correo electrónico de la comunidad TAE, que es comunidadtae@gmail.com, y poniendo en el asunto del email testimonio en vídeo. Allí podéis especificar si queréis que sea anónimo, si queréis que sea con vuestra cara y vuestro nombre. Lo dejo en vuestras manos. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, vuestros super thanks para este proyecto que de veras los aprecio mucho porque es un trabajo costoso y no os olvidéis de dejar vuestros comentarios aquí abajo para poder compartir con la comunidad. Os leo en los comentarios y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad TAE. ¡Empezamos! La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Hola, buenas tardes desde España. Hoy tenemos como invitada a Jenny. Jenny es colombiana y hoy va a compartir con nosotros su experiencia con una expareja
con una personalidad narcisista y también va a compartir con nosotros todo el aprendizaje desde que pudo entender que existe este tipo de abuso. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marta, muchas gracias, gracias por invitarme, por permitirme dar mi testimonio, porque me parece que va a ser algo muy, muy valioso para otras personas, para que les sirva, para que puedan salir de este tipo de abusos, para que puedan ver alertas tempranas y puedan entenderlas. Entonces, para mí es muy importante que estar aquí en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad y de corazón te lo digo. Bueno, Jenny, cuando tú quieras, adelante con tu testimonio. Claro que sí. Bueno, yo tengo 46 años, que como lo mencionó Marta, pues soy colombiana. Soy una mujer profesional, siempre he sido una mujer segura de mí misma. Puedo decir que lo fui hasta el momento en que conocí a esta persona, porque todo eso pues se rompe y se viene abajo en un momento en el que uno menos lo piensa. Entonces siempre fui una persona muy, muy segura de mí misma, independiente. Si bien tuve pues algunas relaciones buenas y malas, nunca me había visto en un tipo de relación como esta. Tengo una hija de 25 años, vivimos las dos. Nunca pensé ni nunca quise, quizás nunca pensé en casarme, de pronto en convivir con alguien. Siempre fue algo que lo vi como que si llegaba bien, pero nunca, pues no fue como mi motivo, pues. El año pasado, más o menos hace un año, yo empecé a asistir con mucha frecuencia a una iglesia cristiana. Si yo ya bien me venía congregando hace algunos años, empecé a ir como con más frecuencia y di por conocer a una persona de la misma iglesia cristiana. Esta persona me empieza a hablar por Facebook y pues yo encantada porque como era de la misma iglesia cristiana, pues yo pensé que era, pues tenía mis mismas creencias, tenía pues mis mismos pensamientos. Entonces yo dije, estoy conociendo a un buen tipo y pues yo dije, súper bien. Empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y me parecía un tipo serio, me parecía un tipo trabajador, me parecía un tipo súper bien. Eh, Seguimos hablando por Facebook, nos empezamos a conocer más y más. Y él, teníamos una persona en común y él quiso contactarme con ella porque ella era la persona que hace como los grupos en la iglesia para cierto tipo de edades, que nos hacemos reuniones cada tanto tiempo. Una vez a la semana nos reunimos. Entonces él me contacta y para contactarme con ella, pues empezamos a hablar ya por WhatsApp. Entonces por WhatsApp seguimos hablando y era increíble porque era una persona tan parecida a mí. O sea, Ujú. demasiado, demasiado parecida a mí. Entonces, aquí viene una de las primeras alertas, una de las primeras cosas, y es que cuando este tipo de personas quieren acercarse a uno, o sea, le muestran a uno esa cara de parecerse a uno demasiado en muchas cosas, pero era impresionante porque le gustaba la comida que yo comía, la música que yo escuchaba, todo, o sea, era impresionante. Yo decía, qué chévere haber encontrado a alguien que se parezca tanto a mí, o sea, Mi alma gemela, exacto, ahí lo tenemos. sí, es mi alma gemela. Entonces, pues yo encantada, yo estaba cada vez pues más feliz porque había conocido a una persona maravillosa. Decidimos empezar pues a tener una relación, empezamos a salir. En estas primeras salidas pues tú empiezas a conocer a las personas y pues yo empiezo a preguntarle cosas acerca de su familia. Entonces, bueno, ¿y tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Y cuántos hermanos tienes? Entonces él me empezó a comentar que venía de una familia muy disfuncional, venía pues de padres de violencia física, de violencia, de abuso de sustancias, de alcohol, venía con unos temas. Incluso él también, desde muy temprano, él me mencionó que también había hecho uso de sustancias, cosa que pues en un principio a mí me alarmó bastante, y yo le dije, bueno, pero ese tema ya quedó cerrado, ya quedó sellado. Y pobrecito, porque toda esa historia familiar, ¿verdad? Cómo Claro. nos llega y nuestra empatía nos hace el pobrecito, lo mal que lo pasó y encima superado el tema de las sustancias. O sea que todavía lo ves con esos ojos de es una maravillosa persona, ¿no? Total, Marta. O sea, ahí es donde uno dice, no, pero pues él me dice que ya pasó, o sea, que ya todo está cerrado. Y yo, "Ay, pero tenaz que tuvo que vivir una vida tan difícil, o sea, qué mal". Entonces uno dice, no, qué bueno que yo llegué a su vida
para hacerlo sentir mejor, ¿sí? Entonces llega Jenny, ese espíritu salvador. Jenny, él te habló de sus exparejas, que eso es muy típico. Sí, pues uno también pregunta de sus exparejas y pues todas lo trataron mal, todas habían sido muy malas con él, la última de ellas incluso lo agredió porque él era menos persona a ella porque ella de pronto tenía un cargo muy importante en una empresa mientras que pues él no. Eh, entonces fue maltratado, lo humilló por dinero. Otra de ellas era bipolar, Uf, esta bandera roja es tremenda. había tenido intentos pues de acabar con su vida, la Ujú. otra persona. Seguimos con ese pity play que funciona perfecto para ese anclaje y para quedarnos atrapadas. Cuando te triangulan en ese sentido con las ex, porque tendemos a pensar que la triangulación empieza cuando es negativa hacia la víctima, pero no. La triangulación ya empieza en la fase de idealización, en esta primera fase. Y cuando te están explicando que sus ex lo maltrataban, esto ya es una triangulación, porque pone a la víctima en esa tesitura de, pero ¿cómo esas personas, esas mujeres, no pudieron ver lo maravilloso que es este ser? Y él se coloca en un pedestal para ti y sube su valor, ¿no? En ese pedestal donde tú lo pones y dices, pero ¿cómo puede ser? Eso ya es una triangulación. Y es importante que veamos esas triangulaciones también que empiezan desde el principio, aunque no nos damos cuenta. Marta, como tú lo estás diciendo, yo tal cual le dije eso a él, le dije yo le agradezco tanto a Dios que esas mujeres te dejaron ir y que no fueron capaces de apreciar la persona que eras y yo Es... tenerte ahora, sí, eso así tal cual se lo dije. Ahí está la trampa, exacto. Sí, total. Y además otra cosa que sí en su momento pues también se me hizo como tan extraño y es que él mencionó que ya había intentado casarse con dos de ellas, Bandera intentó roja. casarse, incluso con una persona de las de la iglesia también intentó casarse y Uh-huh. yo le preguntaba, pero ¿qué pasó si los dos eran cristianos? Uh-huh. Igual fue mala, me trataba mal, ella quería hacerme vestir como ella quería, bueno, un montón de Wow. cosas y yo decía, ay, pobrecito, o sea, ¿por qué da siempre con malas mujeres? O sea, Si supiéramos en ese momento, ¿verdad, Jenny? Que lo que están haciendo es proyectar lo que realmente hicieron ellos con esas pobres ex parejas y es lo que le espera a la víctima. Eso es lo que le espera a la víctima. Y es importante conocer de este tema porque ya te están dando esas señales de lo que te va a pasar. Y cuando no lo sabes, evidentemente estás en esa fase de love bombing brutal y no ves y dejas pasar porque te mereces una persona que es tan parecida a ti y que ha sufrido tanto y lo ha superado y eso es un anclaje espectacular. y es muy importante, Marta, lo que quiero decir en este momento, porque ellos son tan supremamente detallistas con todo, con cada palabra que uno dice, con lo que uno hace, porque uno en ese momento cree, uno dice, uy, este hombre, ¿cómo me pone cuidado? ¿Cómo me pone atención? Pero desafortunadamente son cosas que ellos utilizan para después maltratarlo a uno, para después sacarle en cara a uno cualquier cosita. Ellos se acuerdan inmediatamente, además que su habilidad mental es impresionante. Entonces, en ese momento uno cree que se ganó el cielo porque ese hombre le pone atención a uno, porque le dedica a uno todo su tiempo, pero son armas que después, más adelante, las van a utilizar en contra de uno. Todos Exacto. esos detalles. Entonces, por ejemplo, él me veía las uñas y me decía, ay, ese color tan bonito, ese color es animal print el que te pones en las uñas. O sea, Mm. qué tipo, un tipo del corriente ni se da cuenta que uno se arregla las uñas, pero después él está diciendo a uno como, no sé, se ve como una mujer que no es digna por usar ese color de uñas, ese tipo de cosas. Entonces, es importante porque uno cree que se ganó el cielo con ese tipo de detalles, pero no es así realmente. Para nada, todo lo contrario, es una manipulación y eso que dices, siempre utilizan todo eso que hicieron por ti al principio para seguir manipulándote durante todo ese ciclo abusivo que es tremendo, donde hay constantes intentos de escapar, donde hay constantes descartes y recaídas de nuevo y van jugando mucho con ese refuerzo intermitente, que es lo que confunde tanto. La víctima está en una distorsión absoluta y
por ello queda todavía más atrapada, secuestrada emocionalmente y no es consciente de que está siendo estafada realmente. Así es. Yo pues como me empecé a sentir tan supremamente enamorada, o sea, me empecé a sentir pues que me había ganado la lotería con este hombre, porque pues aparte de todo pues era una persona bastante trabajadora, porque él tenía una empresa pequeña, trabajaba únicamente pues para él. Y muy temprano, ya yo iba constantemente a su casa a quedarme prácticamente que todos los días. O sea, empezó esta dinámica de yo empezar a quedarme en su casa todo el tiempo, pero yo estaba completamente enamorada, estaba muy enamorada con sus detalles porque era bastante detallista. Era, yo te cocino, yo te compro, me compraba pues un montón de cosas, muy cuidador. Uh-huh. Además que me dedicaba absolutamente todo su tiempo, o sea, todo su tiempo, si yo le decía acompáñame, él me acompañaba, él iba conmigo donde yo le decía, las llamadas me las contestaba inmediatamente, los mensajes me los contestaba inmediatamente. Entonces para mí esto también era importante porque yo decía, pues ningún hombre se le dedica a uno de esa manera, pero él sí lo hacía. Entonces yo dije, ve, o sea, tan chévere que esta persona esté tan absolutamente dedicada. Es importante aquí el entender que nos ha pasado a muchísimas personas y es muy frecuente el hecho de creer que toda esa atención entre comillas, que nos están dando, todos esos mensajes, bombardeos de mensajes al principio, en realidad es una manera de controlarte. Ya ha empezado ese control sobre ti y no te das cuenta, no lo puedes ver en ese momento. No, o sea, tal cual es, esa es una manera de ejercer control, pero pues uno no, definitivamente no se da cuenta de esas cosas. Muy temprano vino como una de esas primeras agresiones y una de las que más utilizaba contra mí fue la ley del hielo. En este tipo de relaciones, o sea, las cosas van como tan supremamente rápido. Exacto. Entonces, yo termino yendo a su casa y prácticamente a convivir con él de una manera muy rápida. Ellos empiezan a decirle pues a uno de una manera muy temprana, te adoro, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, nunca había tenido una persona como tú. Y también muy temprano pues empezó hacia mí pues un tipo de agresión y es agresión psicológica en cuanto a que él utilizaba mucho conmigo la técnica del hielo. Él, siempre que terminaba enojándose, la utilizaba contra mí. Esa era una de las cosas que más terminó afectándome. Cuando yo pues me quedaba con él allá en su casa, digamos que él estaba tranquilo de cierta manera, pero cuando yo venía a mi casa, de repente me dejaba de hablar, de Tratamientos de silencio, repente ley del hielo. me Uh-huh. dejó de hablar, pasaban días y yo no sabía realmente qué era. Yo era, pregúntele qué te pasa, hice algo mal, fue mi culpa, de pronto se enojó por X cosa. Entonces empieza uno en la mente a maquinar 50.000 cosas y ellos no dicen absolutamente nada. En una de estas ocasiones sucedió eso, él me dejó de hablar efectivamente varios días y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te hizo enojar? Entonces me comenzó a decir que él necesitaba más atención, que yo solo le contestaba el mensaje y que ya, que eso pasaba y ya, con eso era suficiente y que pues a él no le gustaba eso, que él necesitaba más atención de mi parte, que cuando terminaba yo mi jornada laboral, yo me despedía, le decía buenas noches y que ya, que él necesitaba que yo estuviera más pendiente y empezó una dinámica en la cual yo tenía que estar despierta con él hasta altas horas de la noche al teléfono solo por darle gusto. Cuando no me quedaba con él, entonces yo empecé en esa actividad de, bueno, termino mi jornada laboral, termino aquí las cosas de mi casa, pero inmediatamente con él todo el tiempo hasta que él quisiera fuera a las 12 de la noche, la 1 de la mañana, porque ya luego me empezó a dar miedo de colgarle porque yo dije, se va a enojar. Fíjate que eso es muy importante porque aquí lo que está pasando es que ellos requieren de una atención absoluta. Ellos tienen ese sentido de derecho y de grandiosidad que es tan característico del narcisista. Y la bandera roja, yo creo que una de las más importantes es cuando la víctima empieza a dejar de hacer su vida normal, porque tenemos que tener en cuenta que creemos que estamos en una relación adulta y en ese momento no somos conscientes que no es una relación recíproca, ni mucho menos, pero cuando dejas de hacer tu vida normal, empiezas a cambiar tus hábitos para complacer al otro. ¿Y por qué? Porque muestra
esos refuerzos intermitentes. Ahora te premio, te quiero mucho, pero ahora me enfado, y empieza esa situación que distorsiona tanto, que confunde tanto, y empiezas ya a tener ese miedo a caminar sobre cáscaras de huevo y con ese cuidado a que no se enfade, ¿eh? Eso es una gran bandera roja. Y esta situación que describes de las llamadas hasta las tantas de la noche, que también te impedían descansar, impedían que tú descansaras, también empieza a afectar en lo que es tu vida y tu bienestar y tu salud. Total, ahí empieza a cambiar hasta mi vida laboral, porque pues yo trabajo desde casa y pienso, Marta, que esa fue una de las cosas que también le atrajo mucho a él, porque me podía tener ahí Absolutamente. todo el tiempo. Y mi vida laboral empieza también a cambiar porque pues yo no empiezo a rendir como empiezo a cambiar efectivamente muchas cosas. De hecho, más adelante incluso tengo una llamada de mi jefe, incluso preguntándome qué me pasa, ¿sí? Porque él definitivamente me vio completamente diferente. El caso es que yo termino cediendo a lo que él quería, seguía haciéndolo sin ningún problema. Para mí era estar dándole lo que él necesitaba, entonces pues para mí estaba bien. Quedarme hasta estas horas no importaba, entonces yo se lo seguí brindando sin ningún problema. Yo seguía pues yendo a su casa frecuentemente, prácticamente que yo iba todo el tiempo, y aquí empiezo a ver con muchas cosas extrañas ya en la convivencia de lo que era él, ¿sí? Si bien teníamos tantas cosas parecidas en todo lo que hacíamos, cómo cocinábamos, cómo guardábamos la ropa, eh, empecé a ver cosas, por ejemplo, el tema de, yo prendí el televisor en varias oportunidades en su historial de YouTube, me encontré con muchas cosas, por ejemplo, películas para adultos todo el tiempo. Él tenía un vicio con era adicto. También me sorprendió ver muchas películas de asesinos en serie, Ujú. muchas películas sangrientas de ese corte. eh, y yo le pregunté en alguna ocasión, yo le pregunté y le dije como, ¿por qué te gusta ver esas cosas? Entonces me decía él, no, es que eso no es mío, eso es de un hermano Mm. que estuvo viendo todo el tiempo y eso no es mío, porque él vio como mi sorpresa en ese momento, entonces también Mentirosos ahí patológicos y cómo es. es incongruente, ¿no? Porque se te presenta como una persona cristiana, una persona con valores, y de repente ves eso, te choca mucho, pero siempre mienten y se inventan una mentira que te deja descolocada inicialmente, pero siempre confías. Como persona empática, piensas que la persona que tienes delante y que tanto te adora, pues te está diciendo la verdad y te va a decir la verdad, y confiamos y caemos ahí en la trampa. Así es, pero también a él particularmente también le gustaba mucho ver las películas románticas que de pronto a mí me atraían Mm. y se me hizo muy extraño, pero después comprendí que también ellos utilizan esas películas para utilizar ese bombardeo de amor y para ver cómo lo conquistan a uno, y son armas que utilizan en contra de uno. Entonces, cuando yo después leía que hacían eso, yo decía, sí, efectivamente él también lo hizo, ¿sí? Entonces uno dice, qué persona tan, o sea, tan loca, como tan corrida. Vi tantas cosas en él tan extrañas que en su momento, Marta, uno por sentirse tan enamorado y como lo que tú dices, uno empieza a sentirse tan envuelto, literalmente uno empieza a convertirse en un zombie porque uno en eso termina convirtiéndose, uno lo deja pasar, uno Exacto. deja pasar. Porque aquí es donde esto se explica por la disonancia cognitiva, cuando tenemos esa idea de que es esa persona ideal del principio y empezamos a ver cosas que nos parecen todo lo contrario. Y son dos ideas totalmente contrapuestas. Y eso choca muchísimo en la víctima y es muy complicado. ¿Y qué tendemos a hacer? Porque queremos creer en que todo el mundo puede cambiar, mejorar, ¿no? Y además te ha dicho que era una persona que lo había pasado mal y había superado tantas cosas inicialmente. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Estás enamorada y no lo sabes, pero en realidad estás secuestrada emocionalmente. ¿Y qué hacen las víctimas? Siempre es justificar a ese personaje que es malo, que es incongruente, porque se agarran a esa parte de la disonancia donde lo tienen idealizado. Él hablaba siempre muy mal de su mamá. Estando Mm. allá me di cuenta que él hacía como una introducción diciéndome, mi mamá no fue mala ni nada de eso, pero hizo tal cosa,
pero nos abandonó, pero tuvo muchos más hombres que mi papá. Eso para mí también me causaba, yo decía, ¿será que esta señora en realidad fue tan mala? ¿Será que esta señora, bueno, más adelante les voy a contar el tema de la mamá, pero él hablaba mucho de su mamá, pero siempre tenía sus reservas y terminaba hablando mal de ella. Ujú. Entonces, también es una alarma grandísima ahí porque pues, La incongruencia es una sí, bandera roja enorme. total. Y bueno, más adelante veremos también la falta de responsabilidad, ¿no? Porque al principio nos parecen personas o se presentan como personas muy responsables. ¿Mm? Lo que tú mencionabas hace un rato, Marta, del tema de mi fe cristiana, aquí también juega un papel muy importante porque él utilizaba mucho eso para manipularme. Entonces él me decía, tú eres el regalito de Dios más importante que ha llegado a mi vida, tú eres la mujer más buena que me ha regalado Dios, pero a la par con eso, él hacía todo lo contrario porque él mencionaba cosas como, ¿tuviste la prédica del pastor en donde él mencionaba que había agredido a su esposa? Entonces yo le dije, no, no la vi. No, tienes que verla porque eso es normal. Wow. Entonces yo lo miré en esa oportunidad y yo le dije, no, eso no es normal, eso no es normal. Me decía, sí, ¿sabes? Para que te des cuenta que hasta los cristianos lo hacen. Madre mía, cómo te van comiendo la cabeza, ¿eh? Y me decía, en los grupos en donde yo estoy, los líderes consumen sustancias, los líderes consumen sustancias alcohólicas y es normal. Y Proyección, esto es proyección. yo decía, no, entonces empieza, claro, empieza esa confusión. Y yo le decía, ven, pero nosotros siempre que estamos acá, pues no hemos orado juntos, no hemos leído la Biblia juntos. Entonces él me decía, sí, sí, lo tenemos que hacer, pero nunca pasó, nunca pasó. Esas promesas falsas que siempre hacen y nunca cumplen. Y mira que él me hacía triangulación y yo nunca me di cuenta de eso, o sea, yo después lo entendí, pero él me decía como, no, mi exnovia me llamó y me dijo que volviera. Y yo pues realmente no soy una mujer celosa, entonces él me decía eso y yo pues no le ponía como mucha atención y pasaba. Entonces hacía o la vecina vino y me trajo unas galletas, y yo, pero pues no. La verdad, no le ponía atención a esa manipulación. Entonces también termina, porque más adelante uno entiende, sí, o sea, definitivamente lo triangulan a uno con cualquier cosa, o sea, no solo con las personas, sino con muchas cosas, terminan haciéndole a uno ese juego. Tanto con objetos como con animales, como con situaciones, como esto que te estaba diciendo, ¿no? Porque tú viste que esa persona hace eso y eso es normal. Eso también es una triangulación y triangulan con absolutamente todo. Y proyectan porque lo que está haciendo es justificar lo que él, comparando lo que otros hacen y son personas que son cristianas, ¿no? Y si ellos lo hacen, por lo tanto, está bien que yo lo haga. Y lo que está haciendo es proyectar lo que él quiere hacer. ¿Cómo? Con esa Así. triangulación. ¿Mm? Él me decía, ¿tú has tenido alguna vez un novio tóxico? Así como que no te deje en paz, como que te persiga. Y yo le dije, no, la verdad nunca he tenido a alguien así. Después Bandera roja. entendí que ellos terminan diciéndole a uno, prácticamente confesándose lo que son ellos con uno, ¿sí? Exacto, exacto, así es. Con ese tema de las redes sociales, yo nunca he sido como muy amiga de pronto de compartir con la pareja pues esas cosas porque pues generalmente termina siendo pues algo tóxico de que publica, no publica, le dio me gusta, bueno, entonces pues yo nunca, él como por determinación de él como que empezó a buscarme a mí en Facebook y como que empezó a buscarme en Instagram, pero él me decía, no, yo te estaba buscando y no te encuentro porque pues efectivamente yo las tengo como muy restringidas. Yo siempre publicaba con él de pronto estados, fotos con él. Y él me decía, yo no voy a publicar una foto contigo porque para qué si voy a tener que cambiarlas. Sospechoso. Entonces yo, ¿cómo así que cambiarlas? Entonces ahí mismo él me cambiaba el tema y hacía de cuenta que no había dicho nada. Y usaba una frase todo el tiempo y era, si es que los dos seguimos, porque hacíamos algún tipo de plan, entonces, si es que seguimos, hacemos tal cosa, si es que seguimos, y yo le decía, pero tú ¿por qué asumes que no vamos a seguir? ¿Por qué?
Decía, no, no, pues digo, por si es que no seguimos. Entonces también era pues bastante extraño que utilizara siempre ese si es que no seguimos. Era una persona muy, muy solitaria, él no tenía amigos, no tenía amigos, siempre lo habían despedido como de los trabajos que había tenido, siempre había sido despedido. Según lo que yo notaba, por lo que me contaba, pues había tenido bastantes conflictos en sus empresas, en sus trabajos. Entonces también pues era una persona bastante conflictiva. E Entonces, irresponsable. exactamente. Y ya pues esas cosas uno las empieza pues a analizar. Estando yo allá, Marta, empecé a sentir una cosa muy extraña y empecé a sentir una taquicardia todo el tiempo. Empecé a sentir un vacío en el estómago y era una ansiedad que yo no sabía cómo explicarla. Era una cosa que hasta en el momento en que yo decidí ponerle fin y que yo dije, aquí se desapareció eso que yo sentía tan horrible. Esa Yo somatización de todo ese abuso que ya estás recibiendo, ese gota a gota, que no te das cuenta, no eres consciente, pero tu cuerpo te avisa. Claro, yo empecé a sentir mucho temor y mucho miedo de estar cerca de él. O sea, todo el tiempo era esa taquicardia tan horrible y yo no sabía realmente qué me estaba pasando. Incluso muchas veces pensé que era un medicamento que me estaba tomando, yo dije, ¿por qué me está pasando eso? Entonces, cuando yo estaba ya con él, muchas veces me daban ganas de irme, me daban ganas de salir de ahí por esa sensación que yo estaba empezando a sentir. Y él incluso en esos momentos ya empezó a decirme que seguro era que yo era bipolar, que Mm. cuando yo quería huir de ahí, que yo me quería ir para mi casa, era que yo tenía algún tema mental. Y Ese gaslighting que hacen que la víctima crea que realmente está mal cuando no sabe que está siendo distorsionada su propia realidad. claro, y el tema es que uno empieza a creerse la historia, uno empieza a creer que si tienen alguna enfermedad, uno empieza a creer que sí está haciendo algo mal. Entonces empieza una desesperación horrible. Él es una persona que ya tiene 40 años y él siempre quiso tener un hijo y no había podido tener hijos. Y ya en la intimidad, él siempre me obligó a tener relaciones con él sin protección porque él quería tener un hijo y yo no quería tener hijos, Mm. que yo ya tengo mi hija grande. Y pues ese es un abuso clarísimo que uno en el momento tampoco lo ve como una uno desafortunadamente después es que lo visualiza y es una pues muy grave. Adicional a eso, pues a él le gustaban las relaciones sadomasoquistas. Él hacía una cosa muy extraña y era que llegaba a pedirme masajes, pero masajes en los pies. O sea, le gustaba verme agachada haciéndole masajes en los pies. Es una Y también postura de sumisión, fíjate. sí, sí, me parecía al principio como tan extraño, pero yo decía, no, él viene cansado de trabajar, pues yo le voy a hacer sus masajes. El control que él empezó a ejercer en mí era tan sutil, tan supremamente sutil, que él ya me tenía aislada en su casa por completo. Entonces, como yo trabajaba desde casa, yo vivía ahí con él. Hacía mi trabajo desde ahí, yo me levantaba a prepararle el desayuno, yo le hacía su almuerzo esperando que él llegara de su trabajo. Eh, él nunca él nunca me decía, no puedes ir a visitar a tu mamá, no puedes ir a visitar a tu familia, no puedes salir con tus compañeros del trabajo, pero él se enojaba si yo lo hacía. ¿Sí? Entonces era una manera muy sutil de generar ese control, porque si bien nunca me lo dijo, se enojaba si yo lo hacía. O él me decía que yo qué necesidad tenía de salir de pronto con mis compañeros de trabajo, si yo podía salir con él perfectamente, hacer lo que yo hacía con mis compañeros, yo lo podía hacer perfectamente con él. Cómo te van aislando del entorno, de los amigos, de la familia, hasta del trabajo, haciéndote estar en ese estado de agotamiento, de miedo, todo esto que te va afectando físicamente y te afecta también en ese rendimiento laboral que comentábamos antes también. Así es. Él utilizaba dos teléfonos, que también ellos utilizan como esa doble, yo Doble tampoco, vida. y en una de esas ocasiones, pues yo le decía, bueno, ¿y para qué utilizas este? Pues él sí tenía su empresa y uno era como tema laboral, pero el otro teléfono casi ni lo utilizaba. Y mi papá se quedó sin teléfono, entonces él dijo, no, yo te voy a dar el que tengo ahí, voy a cancelar esa línea porque pues yo no la utilizo y yo te voy a dar ese teléfono. Entonces él finalmente, aparentemente había cancelado
cancelado la línea, cosa que nunca hizo, pero me dio el aparato, me dio el teléfono para que yo se lo diera a mi papá. Y pues yo antes de entregárselo a mi papá, pues se me dio por revisar el teléfono. Pues no, yo nunca pues hago esas cosas de pronto, pero pues como se lo iba a dar a mi papá, yo dije que no vaya a tener alguna cosa y empiezo yo a revisarlo, Marta, y empiezo a encontrar en primer lugar fotos de su exnovia, la que había tenido, y eran fotos recientes, de ese mismo mes incluso, y adicional a ello encontré que él tenía muchos temas con la brujería. Entonces encontré que en ese teléfono había muchas páginas de cómo hacer brujería, encontré hechizos, encontré un montón de cosas desagradables, que yo en ese momento también no me gustó, obviamente, pero también lo vi. Yo dije, él se está portando también conmigo que yo, ¿para qué le voy a reclamar esto? Lo único que le pregunté fue por las fotos. Yo le dije, ¿y estas fotos qué? Y él, no, eso no es nada, eso no es nada, borra eso, que eso no, esas fotos son viejas, eso, borra eso. Y pues así pasó, yo obvié el tema de la brujería, obvié las fotos con su exnovia, sin embargo, pues a mí me quedó ahí como la cosita, y ya, así pasó el tema, o sea, ahí terminó porque a ellos no les gusta hablar cuando uno les hace de pronto algún tipo de reclamo, no lo asumen de ninguna manera. No, no hay manera, es imposible. No. No aceptan jamás ninguna responsabilidad de nada de lo que hagan. Siempre es culpa de los demás y nunca de ellos. Y siempre lo justifican, le dan vueltas a todo, no llegas a ninguna conclusión. Es desgastante y muy frustrante. Y claro, como también vemos esa parte positiva de vez en cuando, te agarras a ella como un clavo ardiendo. Y vamos justificando cosas y dejándolas pasar. Pero muy importante entender que la víctima, cuando está ya somatizando como estabas, con toda esa confusión, distorsión absoluta de lo que realmente es y de lo que tú tienes idealizado, justifica para sobrevivir. La víctima está, sin saberlo, en un estado de supervivencia porque está secuestrada. Cuando hablamos de secuestro emocional, tenemos que imaginarnos como si estuviera la víctima encerrada y secuestrada en una jaula que no se ve, como si fueran unos barrotes invisibles. Mucha gente lo describe así. Y eso es lo que pasa. Por eso las mujeres, las víctimas, a veces son criticadas de por qué no escapabas, por qué no te ibas, por qué dejabas pasar. Pues es por eso, ¿eh? Y no nos damos cuenta, es inconsciente. Hasta que no empiezas a entender, no lo puedes ver. No, y así se siente uno, yo me sentí en Enjaulada. un lugar así, y él me decía, a veces me decía como, ay, tú te debes sentir muy rara aquí, además que él vivía en un aparte estudio, y pues mi casa pues es un poco más grande, donde pues yo tengo de pronto 3 pisos por donde desplazarme, y allí yo vivía encerrada y entonces él a veces me decía, ay, tú te debes sentir, y él me decía, no, tenemos que, aquí viene como la parte fuerte porque él quería buscar un compromiso conmigo como fuera de cualquier manera. Entonces, él vivía en alquiler donde estaba, y el negocio donde hacía sus cosas, él trabajaba con un tema de maderas, también tenía un alquiler. Entonces, él me empezó a decir que él quería buscar un lugar más grande donde pudiera tener tanto la vivienda como su negocio, que quería buscarlo, además que quería ampliar el negocio porque le estaba yendo bien. Y pues yo dije, no, pues, ¿por qué no ayudarlo? O sea, ayudarlo pues a buscar ese sitio, ayudarlo. Y yo empiezo a decirle, ven, yo te empiezo a ayudar. Entonces empiezo yo a buscar sitios por internet que le pudieran servir a él. Se los enviaba para que él los mirara. Y esto no solo sucedió con la vivienda, también sucedió. Él necesitaba una camioneta también para hacer transporte de sus cosas y él no tenía cómo sacar un crédito porque tenía restricciones bancarias, pero yo sí podía hacerlo. Entonces yo le ofrecí, yo le dije, no, pues yo saco el crédito, compramos una camioneta, yo saco un crédito, compramos un computador. Yo empiezo yo pues a ofrecerle este tipo de cosas, pero Marta, él nunca quiso comprometerse de alguna manera directa en todas estas cosas, sino era yo la que siempre le decía a él, hagamos, y porque él nunca me decía eso, porque es que él después me sacó en cara y él me decía, cuando tuvimos esas discusiones en círculos horribles, y yo le decía, pero mira, yo te estoy ayudando con tal cosa, yo nunca le pedí que hiciera nada, yo nunca le pedí que buscara un carro, yo nunca le pedí que buscara una casa, fue usted la que decidió hacerlo. Sí, crean una dependencia con la víctima y luego la culpan por haberles creado esa dependencia. Y de eso se trata este abuso. Es muy cruel por eso, porque
no te das cuenta con la manipulación que te van haciendo, con el refuerzo intermitente, las triangulaciones, todo esto, pues crees que esta persona pues va a responder. Y por eso lo das todo y las víctimas acaban dando y cada vez reciben menos, hasta que no reciben nada. Al final solo abuso, ¿no? Solo devaluación y abuso. Y eso cuesta de ver por lo que estábamos explicando previamente. En estas llamadas en las que yo me quedaba con él hasta altas horas de la noche, en una de ellas él me dijo, ¿qué hago? Yo necesito tenerte aquí, me haces mucha falta, ¿qué hacemos? Entonces se me ocurrió decirle, pues como tú estás buscando un lugar para cambiar la casa, pues vámonos a vivir juntos. Sí, sí. Entonces él, ¿en serio te vendrías a vivir con yo? Sí, pues ¿por qué no? Y bueno, ahí quedamos en que eso iba a suceder y seguí yo pues buscando la casa, seguí yo tratando de, digo yo que gracias a Dios no me permitió, él como que siempre me iluminó y no, nunca me dejó llegar a ese punto de sacar un crédito, de firmar un papel, siempre lo hice, pero siempre hubo algo que no permitió que yo siguiera con el plan, no se dieron las cosas. Qué bien. Pero siempre era yo la que estaba ahí como animándole a hacer ese tipo de cosas. La iniciativa, ¿no? Lo que comentamos muchas veces, que siempre la víctima es la que toma la iniciativa, la que trabaja en los negocios, la que hace las cosas, y el otro, estilo de vida parasitario, a mí que me lo hagan todo, yo me lo merezco todo, y lo consiguen, lo consiguen. Sí, y después de ello ya vino el tema del matrimonio porque pasó exactamente igual. Él nunca me propuso a mí formalmente, cásate conmigo, pero estábamos hablando del tema de la iglesia y de que cuál era nuestro propósito. Entonces yo le decía, pues realmente un propósito cristiano de un noviazgo es terminar en matrimonio. Entonces él me dijo, ¿tú sí te casarías conmigo? Y yo, sí, claro, pues se supone que debería ser el propósito. Entonces él, pues entonces casémonos. Entonces yo contenta, yo feliz, yo dije, a mí nunca me ha pasado esto en la vida, ni nunca pues tampoco lo quise, pero me parece bonito pues que esté pasando. Y con Además, este personaje tan maravilloso. sí, además que las cosas que de pronto pequeñas que yo había visto en él eran, para mí eso, eran cosas pequeñas, yo dije, pues él nunca me ha golpeado, ha pasado a eso, pues sí, nos vamos a casar. Yo le conté a mi hija en su momento, pues obviamente los planes que tenía, pero mi hija fue muy diciente, diciéndome, mami, yo te voy a decir algo, pero espero que no te enojes, pero a mí esta persona no me da buena vibra. Tiene cosas que no me gustan. ¿Tú de verdad piensas hacer eso? Me dijo, tú piensa por lo menos en hacer unas capitulaciones para que no te vayas a quedar sin tu casa. Entonces, yo me enojé porque pues era como la primera vez que yo me estaba sintiendo de esa manera y yo decía, ¿por qué mi hija no comparte esto conmigo si yo me estoy sintiendo tan feliz? Entonces yo le dije, no pienses así, porque piensas de una manera tan materialista, o sea, son solo paredes, o sea, sí, yo le decía eso. Y mi hija como me vio tan feliz, ella finalmente accedió y me dijo, lo que tú quieras, si tú te sientes bien, si tú te sientes feliz, yo voy a compartirlo contigo y vamos a hacer lo que tú creas que está bien. Y ella finalmente terminó diciéndome eso, pero ella también sabía desde un principio que no era una buena persona, le generaba miedo. Sí, eso es lo que suele pasar. Es muy frecuente que la última persona que acaba viendo realmente cómo es el victimario es la víctima. Y el entorno de la víctima, como ve que de repente ella está cambiando, que se aleja inconscientemente cuando él no te dice no vayas a ver a tu familia, no vayas, pero dejas de hacerlo porque si no se enfada, la familia empieza a ver esos cambios en la víctima. Y normalmente una familia que te quiere o las personas que te quieren, amistades que te quieren, se preocupan y se dan cuenta. Y las que no consiguen ser manipuladas por este personaje. En este caso, tu hija tenía una buena intuición y muy normal que no la escucharas, siguieras justificándolo a él, pero que ella también acabara cediendo viéndote a ti tan feliz, ¿no? Además, Marta, que él se ha dado cuenta que yo tenía una familia sólida, que yo tenía una familia que me amaba, que estaba muy pendiente de mí y él trataba como de no acercarse mucho, ¿sí? Él a esta casa realmente pocas veces vino, pero él sí se mantuvo como lejos, pero pues terminó llevándome a mí hacia su mundo. Exacto, te llevo hacia su piso pequeño, su casa pequeña, cuando aquí había más espacio. Fíjate que todo tiene sentido cuando lo vemos después.
y empezaron esas, te termino y vuelvo. La primera vez él me terminó porque volvimos a lo mismo. Cuando yo me venía para mi casa, él me empezaba a pedir atención, que yo ya te lo he dicho en varias oportunidades, que cómo te lo tengo que decir, que tú no me estás poniendo atención, que tú siempre que no me pones cuidado cuando yo te mando mensajes, que... Y yo le dije, pero yo he cambiado, mira que yo he tratado de hacer las cosas diferentes para que estemos mejor. Finalmente esas conversaciones son tan desgastantes, Marta, que uno no logra ni siquiera explicarlas porque uno le hace como el reclamo, pero ellos no asumen ninguna culpa de nada y uno termina siendo el culpable de absolutamente todo y de cosas que ni siquiera uno ha hecho. Es una conversación, además que él ya se empezó a tornar agresivo, a gritarme, ya me hostiaba, ya no era yo, mi amor, sino era Jenny, a invalidar absolutamente todo lo que yo decía. Me termina, yo a los 3 días de que él me termina, termino buscándolo nuevamente ¿Cómo te y él, sentías, Jenny, cuando esa primera vez que te descarta? ansiedad, o sea, esa ansiedad horrible y esa disonancia de que ya ahí en ese momento yo debí salir corriendo y debí decir, él me está hablando feo, me está tratando mal, yo por qué me tengo que, pero no era así. Ojalá fuera Eh, tan fácil, ¿eh? Y no, mi cabeza me decía no fue nada, o sea, él no me está golpeando ni nada, fue una pelea, pues Justificas. voy a volver con él, ¿sí? Y esa empieza como esa ansiedad de querer estar allá. Lo necesito. Entonces fui a buscarlo nuevamente, yo a los 3 días lo busqué y él nunca se negó, siempre estuvo abierto a querer volver conmigo. Ujú. Quiso recibirme nuevamente, entonces nuevamente regresamos y seguimos nuevamente, ya vinieron que no, que bueno, vamos a hacer los preparativos para casarnos, vamos a Mm. casar primero por civil y luego por la iglesia cristiana, entonces pues vamos a buscar los registros civiles, vamos a hacer una reunión pequeña, quién vamos a invitar, él incluso alguna vez que estuvimos haciendo unas compras, me midió unas argollas para ver pues cómo iba a ser todo el tema. Love Eh, bombing para conseguir ese hoovering y que tú recaigas de nuevo en su control. Así es. Y unos días en esas peleas él me decía, te amo, pero cuando teníamos la pelea me decía, si alguna vez yo te dije que te amo, no era verdad. Yo ya no la amo, yo ya no la amo. Y son unas cosas esas cosas juegan tanto con la mente de uno. Realmente. Y duelen mucho, confunden mucho. O sea, ¿por qué él me está diciendo eso? ¿Por qué él me dice esas cosas? Yo no comprendo si ayer me estaba diciendo que me amaba tanto, estábamos preparando un matrimonio, porque hoy me está diciendo que no. O sea, ¿por qué me está tratando de esta manera? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué se porta tan indiferente conmigo? Entonces, la ansiedad que generan en uno es supremamente agresiva. O sea, mira, Marta, que cuando estando yo ahí con él, aparte de esa sensación y esa angustia que yo empecé a sentir, estuve enferma todo el tiempo de Ujú. muchas cosas. Primero tuve como las defensas muy bajitas y tuve una tos como durante un mes, una tos constante, constante, constante. Después sufrí una infección urinaria grandísima, o sea, que estuve en el hospital porque tuve una infección urinaria horrible. Eres enfermera, ¿verdad, Jenny? Sí, sí, señora. Entonces, todo el tiempo, después me di cuenta que todo el tiempo mientras estuve ahí, estuve enferma. Ujú. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que todo eso también le baja a uno las defensas y uno termina enfermándose de una manera, pues, impresionante. En una de esas que yo me enfermo, estuve yo pues en el hospital y como raro creo que habíamos tenido alguna discusión. Yo estaba en el hospital y él me dijo, no, yo voy y te recojo, yo voy por ti. Yo le había dicho que mi hija era quien, o sea, que yo me iba a venir para acá porque mi hija estaba acá y pues y él, no, pero si tu hija se va a trabajar, pues no te vayas para allá, yo te cuido, yo voy y te recojo. Finalmente, pues él fue y me recogió, pues nos fuimos para su casa. Yo estuve allí, pues, varios días, pero yo debía devolverme
porque yo necesitaba hacerme un examen de laboratorio de control de esa infección urinaria tan fuerte que yo tuve, pero la orden yo no la tenía, yo no tenía la orden y tenía pues que venir a la casa y este hombre se transformó por completo. Otra vez vas a salir corriendo, pero si estás bien aquí, ¿por qué te vas a ir? ¿Sufres de algo en la cabeza para que salgas corriendo? O sea, ¿qué es lo que te está pasando? Fue horrible. Finalmente, pues yo tuve que venirme nuevamente para la casa. Terminamos nuevamente, pero en esas oportunidades él jugaba tanto con mi cabeza que era yo quien terminaba terminándole a él. Yo le terminaba, yo decía, no, yo ya no puedo más con esto. Te desquiciaba para que tú le Sí, terminaras y él poder hacer lo que tenía en su agenda encubierta, y posteriormente él ya sabía que te tenía atrapada y que le buscarías. Y aquí está el juego. Y cuando empiezan, sí, somos algo, pero no somos nada. No publiquemos fotos. Uf, aquí normalmente tienen no sé cuántas víctimas al mismo tiempo. Cuidado ahí, porque esto es una gran bandera roja. y él se hacía la víctima siempre en las conversaciones. Ah, pero es que como yo soy el malo, pero es que como yo soy el que siempre te hace las cosas Pity mal. play. Y esas conversaciones lo desesperan a uno, o sea, termino, no, como ya no más, o sea, terminemos acá porque yo ya definitivamente no quiero más estar contigo, ya definitivamente, pero voy en esa ansiedad y uno termina buscándole nuevamente, Ese ¿sí? síndrome de abstinencia, ¿verdad? Pero él cada vez era más grosero, cada vez era más violento pero mi justificación, mi sonancia siempre era, pero él nunca no me ha tocado, él no me ha pegado, no me ha dado un golpe, o sea, la cosa no es grave, yo por qué voy a terminarle si definitivamente las cosas no, o sea, no justifica que yo le termine a una persona con la cual yo me voy a casar, o sea, Ese es el pues problema, ¿eh? Que llegamos a normalizar porque es tan sutil el abuso que casi es, claro, por una situación en concreto, parece absurdo, pero cuando empiezas a sumar esas pequeñitas cosas que van pasando, pequeñitas, 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 van haciéndose cosas muy grandes y cada vez te sientes, pues, que te vas apagando, que te vas despersonalizando, que vas perdiendo cada vez más la autoestima. Y cada vez cuesta más también tomar una decisión porque no puedes razonar en en esas circunstancias, cuesta muchísimo. Estás con el sistema nervioso totalmente hiperactivado, cortisol a tope, somatizando e inflamándote por todos sitios y, claro, ¿cómo sales de ahí si no entiendes qué te está pasando? Y además te están diciendo todo el rato que es culpa tuya y te sientes culpable. yo trabajaba para él, Marta. Empecé a trabajar para sus sueños, empecé a trabajar para su empresa, empecé a trabajar para lo que él quería y olvidé por completo lo que era yo, olvidé por completo las metas que yo tenía, olvidé por completo eh, absolutamente todo. Yo seguía trabajando por él y en este caso, en esta oportunidad, cuando terminamos y llego yo aquí a la casa y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué pasa? Esta ansiedad que siento acá tan horrible, esta taquicardia, yo no lo lograba entender y lo llamo, le digo, hablemos, yo necesito que hablemos, hablamos, pero él me dice, no, yo no puedo estar con alguien que sale corriendo siempre, o sea, yo no puedo estar con alguien así y me causó mucho dolor, además que él me decía, además tú y yo no volvimos a hablar del matrimonio, llevamos días que no hablamos de los preparativos, del registro civil, es que ya no te quieres casar. Entonces yo ahí en ese momento ya sentía cierto grado de alerta y yo como tenía tanta ansiedad, yo sentía que algo extraño pasaba. Yo le dije, ¿por qué no lo aplazamos? Aplacémoslo para unos meses, pero yo sí me voy a ir a vivir contigo. Me decía, ¿cómo así que ya no te quieres casar? No, eso fue el acabose. Me trató supremamente mal ese día y mi hija vio ese día lo afectada que yo estaba y ella pues en su desespero de verme tan mal me dijo, mamita, ¿y por qué? ¿Qué pasa si vas y lo buscas y hablas con él? ¿Por qué no hablan? ¿Sí? Yo empaco mucha más ropa, empaco un montón de cosas y me voy. Llego a su casa y él pues nuevamente hablamos y pues él nuevamente me recibe y terminamos en que bueno, íbamos a volver. Hasta ahí, para mí, el plan del matrimonio había quedado aplazado para mí. Uh -huh.
pero estando ahí con él, en esa convivencia, estábamos acostados en la cama y me aprieta así fuerte y me dice, ¿y si nos vamos a casar? Y nos vamos a casar pronto, nos vamos a casar rápido. Y yo lo miro, yo me quedo mirándolo y yo lo miro y yo no sabía qué decirle porque ya para mí había quedado clausurado ese tema, pero para él sí iba a seguir, o sea, y además en la manera en cómo me lo dijo me dio tanto miedo y me dio tanto temor y que yo decía, Dios santo, como que yo qué hago aquí, pero, o sea, yo todo ese tiempo empecé a vivir con él prácticamente, yo estaba viviendo con él todos los días. Yo aquí a mi casa prácticamente que ya no venía y yo tenía que hacerme un control, ya habían pasado varios días, yo tenía que hacerme un control del tema de mi infección urinaria y yo le dije a mi hija que me acompañara porque yo llevaba varios días sin verla, yo llevaba mucho tiempo sin verla, entonces ella me iba a acompañar a esa cita médica y él se enojó por haberle dicho a ella que me acompañara, que era él quien me tenía que acompañar, entonces él se enojó bastante. Para esa época yo no había conocido todavía a su mamá, él me hablaba mucho de ella, pero yo no había conocido a su familia. Y ese fin de semana siguiente habíamos hecho planes de visitar a su mamá. Yo había hecho un plan de llevarle a la señora pues como un detalle, pero como nosotros peleamos, yo no sabía si íbamos a ir o no íbamos a ir. Finalizando para llegar ese fin de semana, yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿vamos a ir? ¿No vamos a ir? Le genera a uno esa, yo tenía el detalle ya la mitad paga, ¿qué hago? Entonces, Incertidumbre, vives en una incertidumbre constante, eh, dependiendo siempre de lo que él diga y fíjate cuántas veces las víctimas se quedan esperando, en el último momento les cancelan cosas, les estropean todos los momentos especiales y la víctima está siempre esperando a ver qué pasa, ¿no? yo en en esa pelea yo le dije a él que yo iba a orar mucho por él, y fue tan agresivo diciéndome, no, yo no necesito que usted ore por mí, ni no lo vuelva a hacer, yo no lo necesito. Mm. Y también igual, yo ya no te amo, yo ya no te amo, yo ya no quiero estar contigo. Y eso fue antes del fin de semana, ese viernes. Pasó viernes, ese sábado en la mañana, hablamos nuevamente y yo le dije, bueno, si quieres voy a tu casa el domingo por la mañana y hablamos. Y me dijo, bueno, sí. Y yo le dije, ven, pero vamos a ir al fin donde tu mamá. Ah, no sé. Y yo, pero yo necesito que me digas, mira que yo le voy a llevar un detalle. No, no creo que vayamos a ir. Entonces yo dije, bueno, yo voy a cancelar entonces el detalle. Yo lo cancelé. Y finalmente fui otra vez a la casa de él, hablamos, volvimos nuevamente y nos fuimos para donde su mamá. Nos fuimos para donde su mamá y yo le dije, ¿por qué no me dijiste que íbamos a ir? Yo le hubiera llevado algo, qué vergüenza llegar con las manos vacías. Llegamos y efectivamente la energía de la señora era bastante pesada, era Ujú. muy extraña. Y además te hizo quedar mal con su madre Sí, por no llevar nada. eh, Fíjate, como también son esos detalles que decimos tan claro. sutiles. Y en el compartir con la señora, pues me di cuenta que también tenía sus temas narcisistas en el fondo. También era bastante compleja, pero compartimos. La señora pues me brindó el almuerzo, salimos, bueno. ¿Qué Ella, tipo de relación veías entre ellos una vez lo ves con su madre allí y los ves juntos? ¿Cómo mm, era esa relación entre no ellos? era como lejana, Ujú. no era como era como más de compromiso que de es mi mamá que por que uno viera el cariño, el amor, no. Como una competencia, ¿no? Como algo que Sí, no es un amor, no hay una no, no. emocionalidad que sientes, sino una tensión. Ujú. Sí, era más una tensión que cualquier Ujú. otra cosa. Y cuando salimos de allá de la casa de la señora, no sé por qué terminamos hablando del tema de la brujería y él me confiesa que su mamá toda su vida había hecho trabajos de brujería y había Mm. hecho, prácticamente ese había sido su trabajo durante toda la vida. Wow. Entonces, también obviamente me sorprendió porque yo dije, efectivamente, lo que yo vi aquella oportunidad en ese teléfono, sí era real, ¿sí? Sí era real, entonces me asustó muchísimo que él mismo me contara eso. Además que también me contó lo que ellos siempre se confiesan con uno
y me contó, empezamos a hablar que uno de sus compañeros de algún trabajo que él había tenido, que practicaba como el satanismo, que era una persona muy oscura y que hacía muchas cosas malas, pero mientras él me contaba eso, él mantenía la cabeza como agachada y siempre, y su piel siempre se ponía siempre roja, como si él estuviera confesando las cosas que él hacía. Entonces me parecía muy extraño porque para mí no era el amigo, para mí era él el que hacía esas cosas. Entonces, eso también me empezó a generar mucho gusto, mucha ansiedad. Aquí, Jenny, una cosa importante es que estás en tanta confusión, en tanta distorsión, que cualquier cosa, las víctimas suelen buscar cualquier excusa, cualquier justificación a lo que está pasando. Y estos personajes suelen ser bastante siniestros, perversos y también controlan mucho a las víctimas a través del miedo. Entonces, todas estas informaciones que van soltando también ayudan a quedarte en esa situación de sometimiento, de miedo. Sí, sí, la verdad es que sí causa tanto temor y ya con lo que estaba sintiendo, o sea, con todo ese malestar que yo sentía, ay, Dios mío, era impresionante porque era un desasosiego que uno no comprende. Y ese tipo de cositas que yo decía, estoy en el lugar equivocado, yo no debería estar aquí, La yo quiero intuición. salir corriendo, como que en el fondo yo decía, ¿en qué momento resulté yo metida aquí? Pero la otra cara de la moneda le está diciendo a uno, no, pero es un buen tipo, la ha tratado bien, han tenido discusiones violentas, pero no ha pasado nada más, ¿sí? Entonces la mente de uno empieza a jugar con esas dos cosas y el desespero es terrible, Y es es impresionante. también, y es también importante entender que la víctima entra en una indefensión aprendida, ¿vale? Eso que decíamos, que cada vez estás más débil, cada vez te sientes menos en control de ti misma, eso es la indefensión aprendida. Y la víctima, a través de culparla constantemente, esas proyecciones de culpa, la vergüenza tóxica y los miedos, la víctima se paraliza. Y una víctima que está indefensa es mucho más fácil de controlar. Y eso es lo que consiguen. Por eso las víctimas quedan tanto tiempo atrapadas. Importantísimo. Indefensión aprendida y disonancia cognitiva. Bueno, ya a estas alturas yo me sentía un poco agotada de estar en esas peleas, en esas constantes agresiones, porque empezaron a ser pues frecuentes todo el tiempo y exactamente siempre era por lo mismo, porque él quería pues tener el control, me quería tener allá, que yo no saliera. Y en una de esas pues yo tenía que venir a ver a mi hija y me vine y pues nuevamente lo mismo. Igual vino la pelea. A agredirme nuevamente, a tratarme mal. Y yo en ese momento, con mucho temor, le dije que yo creía que a él no le gustaba que yo estuviera en mi casa con mi hija, que a él no le gustaba que yo saliera y que por eso él se ponía así. Eso fue tremendo detonante para él porque me dijo, no, ¿qué le pasa? Usted está muy equivocada, yo no quiero tener encerrado aquí a nadie, y mucho menos a usted, a mí no me interesa. Además, yo nunca le he pedido que usted deje de estar pendiente de su casa y de sus cosas. Eso es cosa suya. Entonces ahí sí está muy equivocada. Después de que sucedió esto, después de esa pelea nuevamente terminamos. Le terminé porque dije ya, yo no quiero seguir con esto. Además que en el momento que dije, no, ya terminemos, definitivamente yo no soporto esto más, descansé, yo me empecé a sentir como que sentí que me liberé de algo. Yo dije, uff, eh, aquí pasó ya esa taquicardia, como que empezó a calmarse poco a poco, empecé a sentir que estaba mucho mejor. Y dije, bueno, hasta aquí llegó, o sea, aquí fue, ya pasó, me empecé a sentir tranquila, pero desafortunadamente a los 3 días nuevamente la ansiedad me ganó, o sea, ese síndrome de abstinencia que uno empieza a tener, no lo pude controlar y le escribí nuevamente. Él me respondió, yo le dije que nos viéramos, pero él ya estaba bastante prevenido conmigo. Ya él empezó a prevenirse, entonces si bien él me respondió, yo le dije que nos viéramos, que nos tomáramos un café. Él me dijo que sí. Y él me mandó una canción que dice, olvidemos el pasado, ¿sí? Como olvidemos el pasado, ya pasó, no me haga reclamo por absolutamente nada, sino que continuemos con nuestras vidas. Y yo decía, no. Entonces él me mandó la canción, pero yo no le respondí nada. Entonces él se dio cuenta de mi actitud y él inmediatamente, porque yo le dije, bueno, mañana ¿a qué horas nos vamos a ver para tomarnos el café? Me dijo, no, ¿tú crees que yo voy a querer verme con alguien
que me ignora, ¿tú crees que yo voy a querer? Fue una de las primeras veces que yo me sentí descartada por parte de él. Fíjate que cuando empezamos a poner límites, no los soportan, no los soportan. Un narcisista no soporta que le digan que no. Si estás con él y te sometes a él, perfecto, pero si empiezas a estar en desacuerdo con él, te va a castigar de una manera cruel. Y te hacen estos hoverings, sobre todo cuando lo has descartado tú, no quieren ser descartados. Entonces va a buscar la manera de volver a hacerte un hoovering y a que recaigas, pero sabiendo que al primer límite que pongas te va a castigar para buscar el descarte él. Y eso es lo que suelen hacer, ¿eh? Claro, así es. Entonces yo me sentí mal porque él me dijo, yo no quiero salir con una persona que sale corriendo cada vez que quiere. Yo Eras bipolar, ¿no? Según él. él también todo el tiempo, o sea, él después de que para él el que yo saliera a ver a mi hija y viniera a ver a mi familia era que yo era una mujer bipolar, que algo me pasaba en la cabeza, que yo estaba loca. Y finalmente ahí yo dije, no, ya, dije, bueno, no me quiere ver, listo, acá se acabó la cosa. Me sentí bastante tranquila. Yo dije, bueno, aquí ya se terminó. Yo aquí debo empezar a aplicar el contacto cero si quiero salir de esto. Y por casualidades, porque yo nunca, mira, Marta, hasta que yo no llegué a esa relación, yo no sabía que era un abuso narcisista. Yo sabía de pronto que era una relación tóxica y cómo se comportaban, pero yo nunca había escuchado el abuso narcisista. Y por Facebook me llegó un video, abro yo el video y empiezo a ver las características de una chica que hace este contenido y yo quedé completamente asombrada porque era si me lo estuviera pintando a él, o sea, con todas sus características me lo pintaba y yo decía, Dios mío, es esto lo que yo he estado viviendo. Y a raíz de eso, pues también empecé a buscar mucho más contenido, pero pues también mi ansiedad y ese síndrome de abstinencia mío me empezó pues mal por no estar con él. Yo busqué inmediatamente, o sea, inmediatamente me sucedió eso, busqué ayuda psicológica porque yo sentía que sola no iba a poder. Yo busqué a un psicólogo, pero desafortunadamente di con una persona que me revictimizó. De hecho, di con varias, Marta, al día de hoy conté 3 psicólogos en el lapso de todo el año hasta que ¿Qué, encontré con una persona experta. qué cosas te decían estos psicólogos para que hoy puedas explicar a víctimas que han pedido ayuda y puedan detectar esa revictimización? Claro que sí, que no es tan importante lo que uno está pasando, o sea, disminuyen y minimizan que hasta ahí, hasta ese momento habían sido agresiones verbales, agresiones psicológicas, y de hecho incluso hasta lo llevan a uno a la opción de volver con esa persona. Ujú. Entonces eso es gravísimo que le digan a uno cuando uno está en un tipo de estos abusos que exista esa posibilidad de volver con alguien así, ¿sí? Entonces, y dice que uno está exagerando, que uno exagera las cosas. Entonces, yo inmediatamente me di cuenta en esa consulta que definitivamente no era la persona y dije, no, yo no voy a volver. Y sucedió algo, Marta, con mi familia, como yo ya estaba tan alejada, yo no había vuelto a ver ni a mi mamá ni a mis hermanos en todo ese tiempo. Yo busqué a mi hermano porque me sentía supremamente mal. Eh, él, Tranquila. eh, yo le conté lo que estaba pasando y él también se puso a llorar conmigo, a decirme que él se había dado cuenta que si bien de pronto no somos de llamarnos todos los días, mi hermano por lo menos una vez a la semana me llama a preguntarme pues cómo estoy, pero cuando yo estaba con este tipo, él empezó a llamarme todos los días y a preguntarme cómo estaba, porque él en ese momento me confesó que él sentía que yo estaba en peligro todo el tiempo. Entonces, hablé con él me dijo pues que qué necesitaba, que si necesitaba ayuda de algún tipo, un psicólogo, incluso mi hermana también. Mi hermana vive en otra ciudad de Colombia, ella vive en Medellín y yo vivo en Bogotá. Mi hermana me dijo, si quiere venir, véngase para aquí unos días y para que se sienta mejor. Finalmente, pues ellos se habían dado cuenta también lo que yo estaba pasando sin necesidad de haberlo hablado en ningún momento. Y bueno, empecé yo a sostenerme en ese contacto cero y a buscar más información al respecto, pero desafortunadamente a los 15 días yo recaí y recaer en el contacto cero es lo peor que le puede pasar a uno porque Es uno pierde durísimo. un trabajo que ya había hecho y adicional el dolor que uno encuentra es peor porque esa persona como ya se ha dado cuenta que uno sí puede irse. Él, Marta, en ese último fin de semana que ya les
te voy a contar qué pasó. Él me aplicó todas las técnicas narcisistas en ese solo fin de semana. Todo me Castigo, lo castigo, aplicó. castigo, castigo. Y no solo eso, sino que también me violentó físicamente en ese fin de semana. Eh, yo empecé a entrar como en ese desespero de querer buscarlo y yo decía, ¿por qué me está pasando eso? Fue algo tan absurdo porque él, antes de que pasara en esos 15 días anteriores, él me había invitado a una celebración de cumpleaños de uno de sus hermanos, de una de sus hermanas. Y ese día yo sabía que era esa reunión y yo me contacto con la hermana y le digo yo que yo voy a ir, pero que no le diga nada a él, que no, que por favor no le diga, pero que yo iba a llegar a la casa. Y yo me voy, además que la familia, la mamá vive en un sitio que es bastante peligroso de Bogotá, es un sitio que no es como muy recomendable. Yo me voy en un taxi y algo en mi interior me decía todo el tiempo, bájese, no vaya. Pero finalmente llegué allá. Sus hermanos pues me recibieron muy bien, su mamá también me recibió y yo de cierto modo, Marta, sí fue un contacto cero que rompí, que dolió mucho, también lo agradezco porque en ese fin de semana pude ver más cosas que definitivamente me hicieron llevar a que definitivamente a terminar y a poder salir de ahí. Ese día su mamá me empezó pues a hablar y empezó a decirme, y él ya te contó tal cosa y él ya te contó. Él vivió durante muchos años de su vida, como unos 12 años, en otra ciudad de Colombia y yo nunca supe la razón original del por qué había estado lejos. Y su mamá me dijo, mijita, ¿usted sí sabe por qué él se fue tantos años? De acá, y yo pues algo me contó, pero no sé a ciencia cierta, y la señora me contó que a él le tocó irse de acá porque lo estaban buscando para acabar con su vida. Wow. Algunas personas, no sé si por temas de sustancias ilícitas, por no sé qué cosas lo habían querido, por eso se había tenido que ir. Yo eso nunca lo supe. Bueno, finalmente ese día él llega a la reunión, me ve, cuando él me ve, pues se sorprende porque pues él no sabía que yo iba a ir. Fue bastante al principio como que me saludó distante, como que no, pero ya teniéndolo cerca, pues me empezó a decir que cuando él iba hacia allá, hacia su casa, él esperó verme en algún momento en el transporte, que él esperaba verme llegar allá, que él me había extrañado muchísimo, que le había dolido muchísimo el que yo lo hubiera bloqueado esos días, que él me había estado buscando. Él sabía a qué horas yo asistía a la iglesia, que él me había estado buscando a las afueras para ver si yo pasaba por ahí, que él había estado tratando de buscarme en redes sociales. Entonces me empezó a asustar muchísimo porque yo dije, me está buscando, me está buscando. Entonces yo dije, Dios mío, me dio mucho miedo. Me dijo, me dolió muchísimo eso. Y yo le dije, pero pues eso, pues realmente no tenía por qué dolerte. Y me empezó a decir, es que el amor duele, el amor tiene que doler, me empezó a decir. Y yo, no, ahí sí no estamos de acuerdo, el amor no duele. Ese día sus hermanos me dijeron que me cuidara mucho, sin yo tener confianza con ellos, sin yo haber tocado ningún tema, que me cuidara mucho y a mí también eso me sorprendió bastante, me sorprendió mucho. Finalmente ese día yo me devolví con él para su casa, me devolví con él para su casa, era un fin de semana que tenía puente festivo, me quedé ahí con él y ese día él me agarró a la fuerza, íntimamente me cogió a la fuerza y yo tengo una lesión en este hombro por un mal ejercicio que yo hice. Y cuando él me agarra y me agarró de esta manera, tirándome fuerte en la cama y me empezó a lastimar, yo le empecé a decir que no, que por favor que no lo hiciera, porque me estaba lastimando. Él pues no lo quiso hacer y diciéndome que cuando uno tenía relaciones íntimas, las personas se volvían como animales y me golpeó duro. Como pues a él le gustaban ese tipo de relaciones, pues en el fondo yo dije, bueno, ya no pasó nada y al otro día, sin embargo, cuando nos levantamos y fuimos a desayunar, yo ese día le dije que pues como yo ya había visto tantas cosas, yo le dije, no, yo voy a continuar con mi vida, diciéndole, yo voy a ir donde mi familia, yo voy a ir donde mi hija, y yo no me di cuenta en ese momento que a él le disgustó mucho eso que yo le dije, y inmediatamente él tomó otra actitud conmigo, se puso frío, no me hablaba, y pasó algo, Marta, que como yo a veces
conectada con mi YouTube al televisor de él. Cuando enciendo el televisor y yo vi en la pantalla videos de los que yo ya estaba viendo del abuso narcisista, él se dio cuenta que yo estaba viendo. Entonces, él no le convenía de ninguna manera seguir a mi lado porque él se dio cuenta que yo ya sabía lo que pasaba. Entonces, cuando yo los vi, yo me sorprendí mucho. Yo dije, él ha estado viendo esto también. Ese día fuimos a hacer unas vueltas. Él tenía que comprar unas cosas para el tema de su empresa. Yo lo acompañé y hizo algo muy extraño, Marta, y es que me llevó a comprar mi ropa interior. No sé por qué lo hizo. Yo nunca le dije que necesitaba, yo nunca le dije que quería comprar nada, sino que me hizo entrar a un negocio de esos y compró ropa interior para mí. Y cuando yo tuve esa ropa interior, yo ahí a esas alturas y después de que él me agredió, yo pensaba y le pedía a Dios que me diera un motivo para poder abandonarlo, para poder dejar esa relación. Y yo decía, ¿él para qué me compró esto? Si ahora los empaco y me los llevo, se va a enojar conmigo. O para qué él quiere que los deje en su casa, ¿por qué hizo esto? ¿Sí? Y cuando nos devolvimos para su casa, yo tenía cosas ahí, yo tuve mucho miedo yo decía, ¿y ahora cómo me voy? Yo decía, yo no me puedo ir porque me va a volver. Y yo dije, no, así me toca dejar las cosas acá, pero me voy a ir. Yo le dije, no, yo me tengo que ir para mi casa. Yo sabía que él igual otra vez se iba a enojar y me fui, dejé mis cosas ahí, dejé algunas cosas y él efectivamente se enojó y se empezó otra vez, se puso frío, se puso distante. Pero realmente era lo que yo estaba buscando en ese momento. Yo en ese momento ya quería que eso terminara. Él me dijo, en ese momento me dijo que pues él ya no me podía ver como una futura esposa, sino que si acaso quería estar conmigo, que él me iba a ver era como una novia y como nada más, que ya no le interesaba. Entonces yo le dije, pero pues si realmente vas a tener esa actitud, pues a mí tampoco me interesa nada y pues es mejor que las cosas se terminen acá. Yo en algún momento, en alguna de esas terminadas que tuvimos, yo le dije a él que yo iba a permitir que Dios tomara el control de mi vida. Y él en esas peleas, él me dijo, ¿y qué pasó? ¿Acaso no era que su Dios ya iba a tomar el control de su vida? Yo decía, ¿en serio está hablando así de Dios cuando se supone que es su Dios también? Se supone que usted es cristiano. O sea, ¿por qué me dice esas cosas tan horribles? Y Marta, pues ahí, gracias a Dios, se terminó ahí, gracias a Dios, salí de ese círculo tan horrible en el que estaba. Aquí, um, aquí es muy importante esto porque muchas víctimas pueden verse reflejadas en este momento. Cuando la víctima empieza a despertar y cuando el narcisista se da cuenta que la víctima está despertando, es un momento muy peligroso. Las víctimas tienen esa necesidad, me refiero a las víctimas empáticas, de poder entender, de poder cerrar las cosas de una manera lógica, buscar pues esa verdad, entender las cosas. Por eso muchas acaban cayendo en ese hoovering, rompiendo el contacto cero y necesitan verlo con sus propios ojos. Y suele pasar, esa recaída final, que es la peor. ¿Qué hacen ellos? Sabemos que instrumentalizan a las personas, las tratan como objetos. En ese momento, cuando él te agredió de esa manera tan bestia, realmente te estaba usando como un objeto, te lo demostró, te hizo mucho daño. Y al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, te compra esa ropa interior. Te está volviendo a tratar como un objeto, porque el mensaje que te está dando es: tú para mí eres esto. Entonces, cuando tú ya estás reaccionando, te das cuenta y logras salir de ahí, el error que cometemos muchas veces es darles esa información de que queremos salir de ahí. Lo mejor es irte sin avisar, ¿no? Pero porque la persona empática siempre quiere actuar de una manera honesta, ¿no? Pues intenta explicar esos motivos, esas razones. Y suerte que escapaste de ahí, porque en ese momento la cosa ya estaba en un grado de peligrosidad tremenda, porque él ya no tiene que ponerse ninguna máscara contigo en ese momento. Y eso que estaba haciendo, cruzar todos tus límites. Y tú es cuando empiezas a reaccionar y a poner esos límites de una manera firme. Y cuando tomas la decisión, pero cuesta tomar esa decisión. Pero lo que tú dices es irse prácticamente a escondidas porque no hay otra opción. Es lo recomendable. No hay otra opción y además que uno espera siempre como tener un buen cierre.
Exacto. Uno espera como explicaciones, Es, como porque nunca me buscó, porque nunca me dijo te amo, porque hacía eso, porque uno espera algún tipo de explicación, pero eso nunca llega, es así. nunca llega. Yo sabía en el fondo como ya había recorrido un camino y había visto mucha información al respecto, yo sabía que yo misma que yo misma tenía que salir de ahí, que yo misma tenía que hacer cosas para mejorarme, para sanar. Busco otra psicóloga que desafortunadamente pasó exactamente lo mismo que con el primero. Ella quería llevarme a esa opción de una terapia de pareja para volver, por ejemplo. Eh, y yo sabía que pues no era lo correcto. Desafortunadamente, Marta, aquí en Colombia, creo que como en muchos países, la salud mental no se le da la posición que debería tener y los seguros que nosotros tenemos, por ejemplo, no generalmente no lo mandan a uno a una consulta psicológica fácil, es difícil, es costoso, entonces le toca a uno proveerse de sus propios recursos para poder tener una buena atención psicológica. Yo empecé a buscar por internet una persona que fuera experta en abuso narcisista. Gracias a Dios encontré una buena profesional que con ella continué mi terapia y con ella pues seguí asistiendo y antes de yo llegar con ella, con esta terapeuta, yo encontré, y es una bendición haber encontrado los videos del doctor Iñaki. Empecé a leer su libro de Amor Cero y me leí el libro completo y entonces cuando yo llego a la consulta con la psicóloga, yo ya tenía muchas herramientas de muchas cosas, entonces también las terapias que yo tenía con ella se dieron muy bien y todo el proceso que ella me hizo a mí se dio muy chévere para que yo lograra a entender muchas cosas. Pero yo también me ayudé con muchas cosas y es lo que también yo les quiero dejar acá y es que desafortunadamente nuestra mente sigue con ese síndrome de ansiedad, con ese síndrome de abstinencia por buscar a esta persona y si uno no se ayuda, pues va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces yo empecé a ayudarme como la mente está ocupada con tantas cosas y uno empieza a pensar tantas cosas. Una de las cosas que yo empecé a hacer fue a escribir todo. Yo empecé a escribir todo, yo tengo esta agenda, en esta agenda escribí todo desde el primer día de lo que me empezó a pasar y escribía todo y eso si yo bien nunca fui como de ese tipo de cosas o de tener un diario, en ese momento en el que yo empecé a hacerlo, me empezó a servir muchísimo, me empezó a servir bastante eso. Y adicional a ello empecé a ver videos y a escuchar podcasts relacionados que me mantenían la mente ocupada todo el tiempo y aparte me estaban construyendo de alguna manera, ¿sí? No, si yo igual veía que era información que no me pudiera servir o no me edificara de alguna manera, pues no la iba a escuchar. Pero, por ejemplo, encontré tus videos y escuchar esos testimonios, ¿sí? Y ver que a otras mujeres les había pasado y les había pasado cosas peores, que son cosas que uno dice, es verdad que una persona puede hacer estas cosas, entonces empieza uno a despertar y empieza uno a decir, sí, definitivamente está con una persona muy mala, porque desafortunadamente la disonancia cognitiva sigue y uno sigue pensando, ¿será que yo? Pero es que no fue tan malo, o Ujú. sea, no fue tan malo, Eso pero es la es amnesia perversa, la amnesia postraumática. Nos juega esa mala pasada, ¿eh? increíble porque dura muchos meses, uno dura muchos meses pensando en, ¿será que yo hice algo mal? ¿No fui suficiente? ¿Qué pasó? Y por el otro lado, entonces uno dice, no, pero es que es un agresor tremendo, o sea, mire toda la información que usted está obteniendo. Entonces, empieza uno como a luchar con estas cosas, pero yo, gracias a Dios, que empecé a utilizar absolutamente todas las herramientas que encontraba, ¿sí? Todas las herramientas, yo todas las cosas las hice y me sirvieron bastante para poder salir de ahí. Entonces, escribir en mi librito, hacerme esas afirmaciones positivas de me pasó algo muy malo, pero de ahora en adelante mi vida va a cambiar de una manera que además fue una experiencia que me trajo construcción a mi vida, que me construyó porque yo no solo leí ese libro, sino que en estos meses he leído como unos 6 libros que me han construido de una manera impresionante. Entonces, es hacerse ese tipo de afirmaciones como y de salir nuevamente, Marta, porque yo a partir de ese momento que me pasó eso, yo me encerré en mi habitación prácticamente, yo no salía para absolutamente nada, pasaron muchos meses para que yo lograra salir nuevamente, me daba miedo salir a la calle. Hipervigilante Eh,
adicional, que algo que pasó por estos, como él en ese último encuentro, él mencionó el tema de las redes sociales, que él me había estado buscando. Yo empecé a buscar más cuentas, a ver si él tenía para poder bloquearle todo. Y qué sorpresa que encontré 5 cuentas aparte, por ejemplo, de Facebook que él tenía. Y encontré unas cuentas que tenía cosas sangrientas de mujeres golpeadas, de mujeres. Entonces, cuando yo encuentro eso también fue, Dios mío, Miedo. yo dónde estaba, qué miedo. Yo no salía, duré muchos meses sin ir a la iglesia por temor a encontrármelo. Entonces, viene un choque porque yo decía, ¿qué hago? Yo necesito ir a mi iglesia. Y incluso en estos grupos que yo te mencionaba al principio, que nos reunimos, desafortunadamente ahí fue también cuando encontré rechazo porque me culparon aparte de habérmelo buscado yo. Entonces yo dije, no, o sea, ¿cómo me van? Si yo necesito ese apoyo de mi iglesia, por qué me van a juzgar? O sea, sí, yo sé lo que pasó, yo sé que no vi esas banderas rojas, yo sé que no vi, pero ¿por qué me juzgan diciéndome que yo soy la culpable de esto? No. Entonces empecé con ese choque de yo no puedo tampoco ni siquiera volver al grupo porque me están juzgando, tampoco puedo ir a la iglesia porque me puedo encontrar a este tipo en la calle. Duré muchos meses para poder volver, busqué que me cambiaran de grupo para encontrar otro grupo de personas que sí entendieran lo que me estaba pasando y así fue. Encontré otro grupo que gracias a Dios entendieron lo que me había pasado y no me juzgaron de esa manera como lo hicieron de pronto en el otro. Y poco a poco, o sea, son pasos de fe que uno tiene que dar por uno mismo, por tratar de no pensar. Desafortunadamente vienen esos flashbacks y esas imágenes a la cabeza de toda esa situación que pasó, pero el estar concentrado escuchando a mí me sirvió montones, o sea, a mí me sirvió montones eso, y el estar escribiendo me sirvió muchísimo, y sin duda hay que buscar ayuda profesional si uno lo necesita. Aquí en Colombia, por ejemplo, las universidades públicas y las universidades privadas también, en su facultad de psicología, tienen asesoría gratis para las personas. Entonces, quiero que esto se sepa porque muchas personas no lo saben, o sea, que lo busquen, y porque lo hay, ¿sí? O sea, económicamente sé que no nos da porque es algo muy costoso, pero uno puede buscar otras alternativas, porque si se necesita la ayuda profesional, hay que buscarla porque uno solo no puede salir de ahí. Exacto. Uno solo no puede salir y pueden venir sentimientos de acabar con todo, como probablemente lo pensé en algún momento. Sí, es muy importante porque estos síntomas que describes, todo este trauma tiene normalmente después de un abuso como el que viviste, las víctimas suelen acabar con un trastorno de estrés postraumático. Y es muy importante dar con un profesional que pueda entender eso y no simplemente reducirlo a una depresión o a una ansiedad. Y hay que entender, cuando empiezas a entender estos síntomas, estas secuelas que te han quedado, y empiezas a razonar las cosas, porque si no sabes esto, te mueves y te domina absolutamente todas esas emociones que vienen del trauma y no te permiten razonar. Y lo que has comentado de empezar a escribir te permite también razonar, porque coges una perspectiva distinta cuando escribes, cuando explicas y lo verbalizas, y eso es importantísimo. Y como muy bien has dicho, encontrar a alguien, ayuda profesional o ayuda de alguien que te pueda entender y no revictimizar. Eso es importantísimo. Y pues tener esa red de alguien, si no Eso se es tiene la familia de un amigo, muy en mi importante. caso mi hija estuvo todo el tiempo conmigo, y como ella vivió de cerca, no solo la relación, sino que también vivió el después, ¿sí? Todo lo que yo luché, todo lo que sufrí para asumir todo lo que me estaba pasando, asumir que no era una persona que realmente estaba enamorada de mí. Eso duele muchísimo, ¿sí? Duele mucho saber que realmente lo tratan a uno es como un objeto. eh, entonces ella nunca me juzgó de ninguna manera, sino que estuvo apoyándome de todas las maneras. Ella estuvo siempre ahí. Qué bien. También pues
familia nunca me juzgó, sino que si necesita algo también, pues vamos a estar aquí. En mi trabajo, como se dieron cuenta que yo finalmente, yo le comenté a mi jefe que yo estaba pasando por alguna situación emocional, también me entendieron, me comprendieron, mis compañeros de trabajo también estuvieron todo el tiempo ahí como para decirme, tranquila, estamos aquí, lo que necesite. Entonces, tener ese apoyo es muy valioso porque pues también uno necesita de alguna manera tener a alguien que lo entienda a uno, más que eso, que no lo estén criticando a uno, que no lo juzguen. Exacto, no ser juzgada y ser escuchada y poder hablar sobre tu verdad, lo que te pasó. Cuando tú, después de lo que cuesta salir de esa hipervigilancia, de esos miedos constantes, de esos flashbacks, de todo lo que significa empezar a enfrentar esa recuperación, que es muy dura, lo que menos necesitas es que te juzguen cuando te atreves a empezar a hablar. Y eso sucede muchísimo, desgraciadamente. Sí, Ay, perdona. tranquila, piensan que uno está exagerando, que esa exageración lo que uno les cuenta, lo que uno dice, ¿sí? O sea, Ujú, como un grito, como una conversación que no termina bien, va a ser una agresión para usted, o sea, ujú. ¿cómo va a ser? Sí, o sea, entonces no es fácil que comprendan, o sea, hasta que uno no lo vive y hasta que uno no sabe a qué hace referencia es cuando se oiga, sí, sí, definitivamente fuerte, ¿sí? Y muy probablemente algunos de mis familiares cuando vean el video van a decir, qué fuerte, porque sí, acá cuento algunas cosas que no sabía nadie, ¿sí? Entonces, sí es muy importante tener pues ese apoyo para definitivamente poder salir de ahí, sí, y seguir buscando con las terapias, leer todo lo que se pueda, porque Informarte, seguir informándote y ayudar a personas que ves que pueden estar pasando por lo mismo. mira que encontré yo, después de que me pasó eso, yo empecé a contar mi historia también en unos videos de TikTok, en mi TikTok personal. Yo nunca había hecho videos de TikTok, o Ujú. sea, tenía como mi TikTok personal, pero nunca, y yo dije, pues lo voy a intentar a ver qué pasa. Y empecé a como a contar la historia y vi que muchas personas se empezaron a unir, empezaron también a decir lo que les pasaba. Incluso me han contactado por interno a contarme y a preguntarme, mira, ¿qué hago? Porque yo tengo hijos y no puedo salir tan fácil. Entonces, para mí primero fue muy gratificante porque la gente sí los ve, sí, sí los ve. Entonces, para mí fue una manera también como de ayudar y hacer ver a las personas de que tengan cuidado con el bombardeo, que una persona se parezca a uno no es tan bonito como uno lo piensa, sino que es una alarma también, de que hay que preguntar más por sus relaciones con sus familiares en vez de preguntar en una cita qué color le gusta o qué comida le gusta. Hay cosas que uno tiene que ahondar un poquito más, hay que conocer a las personas, darse el tiempo de conocerlas porque ellos quieren todo muy rápido. Exacto, Sí, y con canales así como tus TikToks, como este canal, lo que intenta es eso, es divulgar sobre este tema, que es importantísimo, y también dar herramientas. Y con cada testimonio, con cada persona que ha vivido esto y empezamos a hablar del tema, ayudamos y nos ayudamos entre todos. Y lo digo siempre, para mí es un tema de salud pública, es un tema muy serio. Como enfermera que soy, como enfermera que eres, pues creo que estaremos de acuerdo, ¿verdad? total, Jenny? total, sí. Además que mira, cuando a mí me sucedió eso, yo busqué ayuda por medio del seguro. Puedes creer lo que esa cita que yo pedí, que yo esperé desde principio de año, recién me dieron una cita para este mes, cuando yo pues tuve que pagar todas mis terapias durante todo este año para sentirme bien. Entonces, sí, definitivamente es un tema de salud pública y más en estos tiempos en que pasan tantas cosas y vemos tantas noticias de tantas mujeres que definitivamente hoy son una estadística más y no pudieron contarlo, ¿sí? Absolutamente. Entonces, eso es muy, muy importante que, no sé, hacer un llamado porque definitivamente sí lo necesitamos. Tenemos que seguir insistiendo y no quedarnos calladas. Yo creo que es importantísimo y la gente también lo agradece mucho, porque ves cuantísima gente ha pasado por lo mismo y aún así por las noticias, por los periódicos de esto no se habla, no se le pone nombre. Y esto para mí es un tema muy grave. Sí, sí, así es.
Y aparte que a muchas personas les da no solo miedo, sino también pena contarlo, pena que las personas sepan. Es normal, es comprensible, pero a medida que te vas recuperando es cuando puedes empezar, aunque sea en tu círculo más íntimo. No hace falta que abras un canal en YouTube o en TikTok, pero sí puedes hacer algo en tu entorno, en el colegio de tus hijos, donde ves que hay bullying, de mil maneras, ¿no? A nivel laboral, con el tema del mobbing laboral. Quiero decir que es importante que la gente pueda entender y cuando lo has vivido y lo entiendes, puedas recomendar estos canales, estas herramientas, estos libros, toda esta información, ¿no? Bueno, Jenny, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia y antes de despedirte te voy a pedir que si quieres des un mensaje a la audiencia que te está escuchando hoy. Adelante. Claro que sí. Bueno, primero gracias a ti, Marta, por abrirnos este espacio a tantas personas que realmente queremos contar lo que nos pasó y sobre todo que puedan ver de alguna manera y visualizar y que sirva de ayuda para otras víctimas y para otras personas que están ahí que no han podido salir. Lo primero que hay que racionalizar y es que le puede pasar a cualquier persona. No vale inteligencia, no vale tener la autoestima por el cielo, le puede pasar a cualquier persona y eso es importante que lo sepamos. No debemos normalizar abuso por pequeño que sea, insulto por pequeñito que sea, no hay que normalizarlo. Es abuso psicológico. Entonces, por favor, quiero ser muy insistente con este tema porque normalizamos. Cuando empezamos a normalizar y empezamos a pasar ese tipo de cosas, pues se salen las cosas de control. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. También quiero decirles que después de un abuso de estos, es muy importante saber que podemos ver lo fuertes y lo valiosas que somos cuando salimos de un abuso de estos, que podemos hacer grandes cosas por nosotras mismas y nosotros mismos, porque también quiero dejar el mensaje que es que el abuso no es solo para las mujeres, a los hombres también les pasa. Quizás no es tan visible, precisamente porque no se exponen con tanta facilidad por pena y por temas machistas, pero también pasan los hombres, entonces que no estamos solos, que habemos muchas personas de pronto que queremos dar a conocer y que queremos que esto salga a la luz para que, no sé, de alguna manera ayude a varias personas y para que de alguna manera no se le preste la atención que debería prestársele y no como actualmente, que realmente no se hacen tan visibles este tipo de abusos. Realmente pues ese es el mensaje que les quiero dejar, y hay que salir a la primera bandera roja, hay que salir corriendo a la primera alarma, ¿sí? No las dejemos pasar y conozcamos bien a las personas, tanto amigos, parejas, hay que darnos el tiempo de conocerlas bien, darnos el tiempo de verlas como son en sus peores momentos, en sus convivencias, porque pues cuando las cosas van demasiado rápido, no logramos identificar esas banderas rojas y es cuando viene la violencia. Así es, Jenny. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Te mando un fuertísimo abrazo, cuídate mucho. También si quieres dar tu TikTok para que la gente pueda verte, eres libre de hacerlo, si quieres. Adelante. Sí, claro que sí, me encuentran en TikTok como Yedid Gutiérrez. Yedid es mi nombre pegadito, así me encuentran. Yedid con TH. Sí, con ¿Qué TH. más? Gutiérrez. Pero me encuentran solo como Yedid, solito, me encuentran en TikTok fácil. Perfecto, Jenny. Pues muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale al like para que esta información llegue a muchas más personas. Y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Mucha fuerza, sí se puede, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.